Vence el miedo con una sonrisa, lucha siempre con integridad. Después de esta oscura noche el sol saldrá. Mientras haya vida hay que creer. El mañana no está escrito. Tienes el lápiz y el papel. Decide no rendirte y no vas a perder. Y aunque cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez. La victoria llegará, pues el amor no nos pueden quitar. Nos afecta como hace la luna al mar. Hace crecer nuestro deseo por patinar. Nos empuja y da una fuerza sobrenatural. Mientras haya vida hay que creer. El mañana no está escrito. Tienes el lápiz y el papel. Decide no rendirte y no vas a perder. Y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez. La victoria llegará si tienes fe. La victoria llegará si tienes fe. La victoria llegará si tienes fe. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a un programa más al cual hemos llamado Senderos Metodistas Siguiendo sus Pisadas. Aclarar, siguiendo sus pisadas, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos un día más, un día lunes más, acá reunidos junto a nuestros hermanos en la fe. Amén. Mi hermano Humberto Vidal, junto a nuestro pastor Carlos Oviedo Parra. Amén. En este día que el Señor nos ha dado y que nos ha dado esta bendición de compartir nuevamente junto a ustedes. ¿O no, hermano Ricardo? Amén. Les saludo a todos los televidentes en el nombre del Señor. Es grato para nosotros volver a reencontrarnos después de haber tenido que no estar presentes el lunes pasado por motivos laborales. Pero Dios hoy día nos permite nuevamente estar con ustedes, conversar acerca de las cosas que para nosotros son interesantes desde el punto de vista de nuestra fe, cosas que han pasado en nuestra iglesia. Y por supuesto seguimos dándole la bienvenida cordial a nuestro pastor que nos acompaña ya por segunda vez. Amén. Pastor Carlos. Es un placer poder saludarles. Siempre es grato poder compartir de las vivencias diarias, de lo cotidiano y todo de la mano del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga y esperamos que este programa sea de edificación para vuestras vidas, para nosotros ya lo está haciendo. Ya nos estamos edificando en el Señor. Así que bienvenidas y bienvenidos a este programa. Amén. Pero, pastor, como siempre yo digo, no podemos comenzar sin antes invocar la presencia de nuestro Dios. Pastor, ¿le puedo pedir a usted que pueda hacer esta oración? Amén. Con todo agrado. Oremos. Señor, gracias porque ya parte de este día se está yendo. Te agradecemos porque hemos sentido tu presencia en el descanso de la noche y al empezar el día con nuestras actividades personales, colectivas, hemos sentido tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy también podemos suplicar que venga a estar con nosotros. Gracias. No podemos darte órdenes que nos acompañes, simplemente rogarte que lo hagas. Sí, Señor. Porque para nosotros es una necesidad y como siempre lo mencionamos, lo reiteramos. Nada que se haga fuera de tu mirada y de tu nombre y de tu presencia tendrá sentido y propósito. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar y pueda hacer sentimiento en nuestras vidas de todo aquello que tú quieres darnos. Por eso, Señor, te pedimos, por misericordia, que nos acompañes, con tu bendición, con tu presencia, con tu compañía. Y lo hacemos en los méritos de aquel que es el que hizo posible
el amor de Dios a la humanidad. Amén. Amén. Jesucristo, el Señor de la vida. Amén. 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 Damos gracias a nuestro pastor Carlos por acompañarnos un día más en este programa Senderos Metodistas siguiendo sus pisadas. Y saludar a todos nuestros hermanos que ya se están sumando a la sintonía, mi hermana Elisa Landeros, que me escribía tempranito, a mi esposa, a mi madre, a todos, a nuestra pastora Sandra, a nuestros hermanos que están trabajando en la iglesia, porque se nos viene algo muy importante este fin de semana. Como todas las cosas que han sucedido en nuestra casa de oración. Como bien decía mi hermano Ricardo, que el lunes pasado no pudimos estar acá, pero también pasaron cosas buenas. El aniversario de los adultos mayores, por ejemplo. Y tantas otras cosas que van en relación con la búsqueda del Señor durante la semana. Disculpa, 19 años sirviendo los adultos mayores en la iglesia. Sí, damos gracias al Señor porque hay adultos mayores en nuestra congregación. Y también por lo que está sucediendo en los cultos sectoriales. Y aquí le voy a pedir a nuestro amigo ya que está en los controles que nos puedan lanzar estas imágenes que se dan en los cultos sectoriales que estamos allá todos los días miércoles a las 20 horas, que ha sido una hermosa experiencia. Así ha sido. Tenemos dos puntos que son Doña Graciela y el otro punto es La Peña, en el Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo. Ha sido de bendiciones, ya hay hermanos del sector que se han estado acercando y congregando junto a nosotros, y para nosotros es una tremenda bendición. Amén. Ahí estamos viendo imágenes del culto sectorial que se está dando en el hogar de nuestro hermano Omar Barrientos. Amén. Y ese es el Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo. En Doña Graciela estamos en Lago Verde, en el pasaje Lago Verde, y en La Peña, en el Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, en la calle Minero, Héctor Arriagada Alarcón 2090. Esto es en La Peña 1. Y nosotros siempre estamos un momento antes haciendo un llamado a la calle, una predicación corta, para que los hermanos del sector sepan que a las 20 horas iniciamos nuestro momento especial de comunión con el Señor. Sí. También algo bonito que sucedió este día sábado fueron los 19 años, pastor, del aniversario de la Liga Infantil, donde hubo un hermoso momento ahí, nuestros hermanos mujeres, Rocío, donde los niños recibieron las ofrendas, donde fueron bendecidos también. Amén. ¿Algo que comentarnos, pastor, acerca de eso? Bueno, simplemente obedecer al mandato del Señor, de Amén. lo que significa la instrucción y el alcance. Jesús dijo en la Gran Comisión: hagan discípulos a todas las naciones. Y también el Antiguo Testamento así lo refrenda, que al instruir al niño en su carrera no se va a apartar nunca de aquellas cosas, de aquellos valores que desde la niñez se pueden recibir. Así que qué grato es dar parte de ese testimonio y también de sentir que el trabajo que se hace allí es un verdadero ministerio con los hermanos menores. Amén. Bendecir la vida de nuestra hermana Constanza Vidal, de nuestra hermana Gabriela Cerda, que fueron las hermanas que guiaron a estos chicos hasta este momento, y esperamos en el Señor que le dé las fuerzas para que lo continúen haciendo, porque ha sido muy bendecido la Liga de Infantiles. Y le invitamos otra vez al Lago Verde 2406 en Doña Graciela. Todos los miércoles ahí están los cultos sectoriales donde puede congregarse. A veces es difícil llegar a una iglesia, pero ahí están haciéndose cultos de adoración a nuestro Señor, de reuniones donde se ora, se invoca la presencia de nuestro Dios, se lee la palabra del Señor. El Lago Verde 2406 en Doña Graciela, y en Minero Héctor Arriagada Alarcón 2090 La Peña 1. Amén. O busque el Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, todos los miércoles a las 8 de la tarde. Así es. Esperamos seguir sirviendo al Señor a través de este medio, que es una forma que tenemos para hablar del Señor y extender la palabra a toda criatura, como es el mandato que Dios nos pide. Así es, así es. Bueno, la invitación ya está cordialmente dada y vamos a introducirnos también en la alabanza a nuestro Señor. Vamos a ir a otra alabanza para luego estar comenzando ya con uno de los temas que queremos plantear el día de hoy.
Raíces históricas de la Iglesia Metodista en Chile. Gloria a nuestro Señor y a los hermanos que están en la sintonía de Canal Zonal. Bienvenidos a Senderos Metodistas siguiendo sus pisadas, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y nos introducimos ya en el tema, hermano Ricardo. Sí, sin antes decir que hemos estado hablando con muchas personas para que vean el programa, para que se interesen un poco en las cosas que nosotros hacemos desde la mirada de nuestra fe. También es importante decirles que existen muchas alternativas, lo importante es que ustedes crean y busquen la presencia del Señor. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra salvación. Amén. Este es un medio nuestro que hemos tenido la gracia de Dios de que se nos presentó y estamos trabajando en ello para seguir hablando de Dios a través de todas las cosas que la iglesia se hace. Y una de las cosas es justamente lo que nuestro pastor hoy día va a compartir con nosotros, que son los artículos de fe. Y por eso lo invitamos, porque el pastor lleva varios años ya en esto, no voy a decir los años para no entrar en esos detalles. Un historiador. Pero es una voz autorizada en este trabajo que nosotros queremos presentar hoy. Así que bienvenido, pastor, nuevamente, y está a su disposición. Muchas gracias. El tema. Bueno, en uno de los programas pasados hablamos acerca de la experiencia que tuvo Juan Wesley, que fue el creador, dijimos, humano de un movimiento. Él tuvo una experiencia muy particular de conversión, después de haber tenido todo un periodo difícil de tratar de entender cuál era el sentido de su vocación personal. Bueno, dando un paso muy importante, tenemos que decir de que el movimiento de Wesley creado partió de la iglesia anglicana. Pero al hablar hoy día, la idea es que a lo mejor usted pueda conocernos un poco más y a los miembros de la iglesia metodista recordar cuáles fueron los inicios, de cómo llega el metodismo a Chile. Porque nosotros hablábamos la vez pasada de Wesley, estábamos hablando del 1700. Bueno, las raíces históricas del metodismo tienen que ver con eso. Parten en el siglo XVIII en Inglaterra, con sus fundadores que son Carlos Wesley y Juan Wesley. Ahora, ellos sintieron el deseo innato de proclamar, testificar, de hablar del Cristo resucitado. Amén. Más que el Cristo histórico, el Cristo el Mesías prometido, no, aquel que se manifestó en la vida de ellos como de tantos otros y que hasta el día de hoy ha tocado también nuestras vidas. Por lo tanto, para nosotros hablar del Cristo es hablar del Cristo resucitado, aquel que dio esa gran comisión importante. Ahora, el metodismo llega a Chile, según la historia, en el 1878. A lo mejor es una fecha que para usted algo también le hace sentido. Y tiene que ver porque a través de un grupo de laicos misioneros que fueron los que siguieron la senda de Juan Wesley en Inglaterra, cuando este llegó a Estados Unidos, allí se enraizó y la iglesia metodista de Estados Unidos procuró tratar de hacer llegar el mensaje y el trabajo misionero a muchos lugares. Y uno de esos lugares fue Chile. Y allí vinieron varios laicos y pastores que los reclutó un hermano llamado William Taylor, quien, si nos ponemos en la época, ellos demoraban meses en llegar a Chile, porque era dificultoso en ese tiempo lo que era el sentido del transporte. Bueno, y William Taylor tomó un poco de la idea y de la misión que Pablo también ejerció. Si usted puede ver los escritos, las cartas de Pablo tienen que ver con toda la trayectoria de todo el movimiento que él pudo provocar en todo ese espacio en donde él se sintió como misionero del Señor. Ahora, William Taylor había trabajado en la India también, y allí él partió con algunos programas que son en alguna medida la identidad que tiene la Iglesia Metodista, no solamente en Chile, sino que en otros lugares. Y tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo en los colegios. De ahí entonces, él fue creando comités que auspiciaron toda esta tarea, y es por eso entonces que, sin embargo, tenemos que reconocerlo y decirlo, porque así la historia lo dice. Ellos llegaron con la idea de poder establecer colegios, pero tuvieron fuerte resistencia. La hostilidad en ese momento
fue muy complicado. A ellos les costó mucho hacer esta obra. Y era porque en Chile estaban algunos poderes ya establecidos y que tenían que ver con esta hostilidad y que el clero católico de esa época instigaba a estas personas para que esto no pudiera tener una arraigambre. De ahí entonces que en 1878 uno de los primeros colegios que se crea fue el Iquique English College en la ciudad de Iquique, luego en Antofagasta, Copiapó, Coquimbo y Concepción. Los que estamos aquí en la zona a lo mejor no saben esto, pero el Concepción College fue uno de los primeros colegios que hubo acá en Concepción y que tenía también la tarea de estos hermanos misioneros norteamericanos. Ahora, también tenemos que decir que las raíces históricas están ligadas mucho a todo lo que significan los sistemas de gobiernos que imperaban en esa época. Y es algo increíble de entender, pero que se dio en ese momento. Estos misioneros al llegar a Iquique, como decía yo, tuvieron mucho tiempo de navegación, muchos murieron incluso en el viaje y fueron pocos los que llegaron para hacer que esta obra pudiera cundir. El sostenimiento que tenían también Estados Unidos era muy escuálido, pero sin embargo la obra como estaba por el Señor, financiada en lo espiritual y en ese sentido vocacional, esto tuvo todo un sentido maravilloso. Ahora, dice la historia nuestra de que en el 1878 y 1888 más de 100 misioneros viajaron a Chile. Y entre ellos llegó el reverendo Ida Lafetra, al cual William Taylor lo designó como superintendente de la misión. De allí entonces, Lafetra permaneció en Chile por 25 años, regresando a Estados Unidos en el 1904. Ahora, dentro de esta historia, tenemos que decir de que en Iquique viene la Guerra del Pacífico. Y es por eso que Estados Unidos le pide a los misioneros salir del lugar y ellos se vinieron a Coquimbo, buscando los puertos más, digamos que en ese momento estaban establecidos. De ahí que llegan a Coquimbo, están también en Talcahuano y ahí parte la obra en Concepción. Tenemos que reconocer que dentro de esta historia surge también, digamos, una cosa bien importante y que tiene que ver con esta fisura que tuvo el movimiento metodista, en los cuales Willie Hoover fue uno de los que, digamos, sintió una experiencia muy fuerte en el sentido de que hubieron hermanos allí en Valparaíso, en 1909, que se produce este cisma dentro de lo que es la vida de la Iglesia. Y de allí entonces que surgen todos los movimientos y que tienen que ver con la Iglesia metodista pentecostal y luego la Iglesia evangélica pentecostal y que tienen sus raíces, y así ellos lo reconocen, desde los inicios con Willie Hoover. Pero también tenemos que decir de que una de las cosas importantes en esta historia tiene que ver con alguien que a nosotros nos identifica mucho, especialmente en esta zona. Usted sin duda ha escuchado hablar o ha oído hablar de Juan Canut de Bon. Y Juan Canut de Bon fue una persona que en algún momento hizo todo un recorrido. Él era una persona homeópata, por lo tanto, yo quiero decirle como un anexo a esta historia, de que yo tuve el privilegio de ser pastor en la Iglesia Metodista de La Serena. Y yo pude ver manuscritos de Juan Canut de Bon cuando él estaba en ese tiempo allí. Y tuvo muchas dificultades. Lo apedrearon, hostigaron a su familia, le incendiaron el templo, incluso en el libro de registro de aquellos elementos que están en un libro que la Iglesia tiene como un documento histórico en La Serena, dice que Juan Canut le mandó cartas al gobernador de la provincia y mandaron policías de a pie y de a caballo para resguardar los cultos que se hacían en la capilla que Juan Canut de Bon tenía. Por lo tanto, cuando hablamos de Juan Canut, estamos hablando no solamente de una figura histórica, sino de un hombre valiente, un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida para que el Evangelio llegara. Él demoraba entre 5 y 6 horas
desde La Serena a Coquimbo para visitar hogares y llevar la medicina que él sentía que a través de la homeopatía él podía compartir. Por lo tanto, cuando nosotros nos tildan, ¿verdad?, de canutos, cuando alguien le diga a usted canuto, pregúntele de dónde viene ese nombre, si la persona lo sabe. Es el origen. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Por lo tanto, como una forma, digamos, desplicente, irónica, ofensiva, a los evangélicos de ese tiempo le decían los canutos. Nosotros podemos sentir hoy día todo un respaldo histórico en esto. No nos molesta que nos digan canutos. No perseguimos a Juan Canut de Bont en toda su historial, sino en el nombre de aquel que él hizo toda esta obra misionera. Él recorrió muchos lugares, fue pastor por acá en la zona de Coronel también, lo hizo en Angol. Por lo tanto, Canut de Bont para nosotros es una persona muy, muy importante. Bueno, como yo decía, Juan Canut, Cecilio Venegas, José Torregrosa, Cayetano Cielo Nene y Julio Samuel Valenzuela fueron también muy notables en toda la obra que Juan Canut de Bont produjo, porque el impacto fue grande. De ahí entonces, a pesar de todo, como decía el hostigamiento, la obra continuó. Y ahí entonces cuando surge todo este movimiento pentecostal por el cisma que se provocó mientras era pastor misionero Willy Huber en Valparaíso. Ahora, tenemos que reconocer que las iglesias pentecostales que surgieron del movimiento metodista tuvieron una tremenda expansión y un tremendo liderazgo en su tiempo. Nosotros tenemos que decir de que somos muy hermanos de ellos. No nos asiste el hecho de decir ustedes salieron de nosotros, no. Simplemente la obra del Señor. Por lo tanto, si la obra del Señor, Él es el que la convoca, Él es el que la mantiene. Amén. Ahora, para ir avanzando un poco más en esto, también tenemos que decir de que la Iglesia Metodista chilena, aunque dependía de Estados Unidos, logra su independencia de los Estados Unidos en 1969 y la Iglesia pasa a ser una Iglesia autónoma. ¿Qué significa esto? De que los lazos con Estados Unidos fueron de un carácter fraternal. Históricamente seguimos ligados, pero la Iglesia Metodista le debe mucho a la Iglesia Metodista de Estados Unidos y aún persiste la tarea tanto misionera como de ayuda en algunos programas que nuestra Iglesia está realizando en Chile. Ahora, dentro de esto también, la Iglesia Metodista, con toda esta cantidad de años que tiene y al ser parte de una Iglesia enteramente nacional, elige sus propias autoridades. El primer obispo de la Iglesia Metodista chilena fue el pastor Raimundo Valenzuela, quien también sirvió como misionero por muchos años en la zona de Concepción. De ahí entonces que la Iglesia Metodista está muy arraigada en toda esta zona del carbón y en toda la obra en Concepción, Chillán y Los Ángeles que tienen que ver con la provincia y también en Ñuble, la nueva provincia creada. Por lo tanto, dentro de esto, queremos decir también de que nosotros dentro de la historia nos sentimos muy arraigados en todo este quehacer educacional, misionero, pero también que tiene que ver con, como lo decíamos en uno de los programas anteriores, con la forma de atender a la persona. Los metodistas creemos que el Evangelio es integral. Esto no va solamente a la mente, no va solamente al corazón. Así es. Va a toda la estructura humana. Por lo tanto, quiero compartirles un testimonio de cómo en una oportunidad un misionero australiano trabajaba y fue al Congo y dice que llega un momento en que le dicen: hermano, vamos a ir a un templo y queremos que usted tenga el mensaje y que predique allí. Bueno, esta persona fue a ese lugar y dice que se metieron en la jungla, llegaron a terrenos escabrosos y de repente hay un frondoso árbol con una tremenda, digamos, como una circunferencia de sus ramas. Y bajo esas ramas se unieron allí para hacer el culto.
Y esta persona quedó mirando allí y dijo, ¿y este es el templo? Sí, este es el templo. Y dice que predicó como las mejores oportunidades en el mensaje que Dios le entregó. Pero dice que cuando está predicando, una de las personas de ese momento lo interrumpe y le dice, hermano, yo con mis oídos y mi mente capto el mensaje que usted me está dando y lo agradezco, pero mi estómago me está pidiendo otra cosa. Y este hombre sintió allí que Dios le daba una señal tremenda, y él procuró a través de la misión impregnar en muchos cristianos esta idea, el evangelio social. Y creo que eso es una de las características nuestras, que no la vamos a perder nunca, y esperamos en Dios que eso prosiga. Creemos en el ser humano en forma integral, de mente, espíritu y cuerpo. Por lo tanto, el atender su mentalidad con el conocimiento a través de la educación, con todo lo que implica tener clínicas de salud para atender al enfermo, está implicando aquello. Y comedores que también hablan acerca de cómo tenemos que atender a la persona, nos hace sentir de que realmente Jesucristo fue lo que nos pidió. Los evangelios están llenos de esos ejemplos. Jesús no atendió solamente la necesidad espiritual, sino que también la física. Y es una de las cosas que tenemos que nosotros sentirnos en el día de hoy muy llamados a hacerlo. Ahora, para que nuestra iglesia pueda tener un sentido histórico, también tiene que tener un sentido doctrinal básico, permanente. Y aquí nosotros, yo sé, y estamos unidos a muchas iglesias históricas, como bautista, anglicana, presbiteriana, luterana, y las iglesias con todos estos movimientos que surgen y que tienen que ver con el pentecostalismo. Nosotros tenemos bases doctrinales. Y no les quiero aburrir mucho con esto, pero quiero decirles simplemente el enunciado de acerca de lo que es nuestro movimiento metodista en Chile. Conscientes de que el Espíritu Santo nos ha llamado a participar en la obra de redención revelada en Jesucristo, mediante la vida y misión de nuestra iglesia en medio del pueblo chileno, nosotros y nosotras, los ministros y laicos de la Iglesia Metodista de Chile, declaramos una declaración de principios que establecemos como ley fundamental la Iglesia Metodista de Chile, pero también tiene estatuto jurídico y su reglamento, y tiene los artículos de fe que reconocemos como nuestro deber ineludible cumplir y hacer cumplir las orientaciones y normas de nuestra Iglesia, que encomendamos la vida y misión de la Iglesia Metodista de Chile al Señor de la Iglesia, Amén. Jesucristo, e imploramos su gracia para hacer su voluntad como sus seguidores y miembros de la Iglesia. Por lo tanto, nuestra Iglesia tiene artículos de fe. ¿Qué significan estos? Por ejemplo, voy a hacer un resumen rápido. Son 24 artículos que nosotros tenemos. No lo voy a leer de uno por uno, pero sí dar la síntesis de aquellos que son importantes. ¿Qué creemos nosotros en la fe? Por ejemplo, de la Santísima Trinidad. Somos trinitarios. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, creador y conservador de todas las cosas. Y en esta unidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Trinidad es la que le da el valor a nuestra declaración de fe. Creemos en el Verbo como Hijo de Dios, que fue hecho verdaderamente hombre, que abandonó la gloria para venir e insertarse en la humanidad y traer la salvación al mundo. Creemos en la resurrección de Jesucristo. Amén. Cristo resucitó de entre los muertos, volvió al Padre después de esa naturaleza humana y ahora está sentado a la diestra para venir a juzgar, como lo dice la Escritura, en el posterior día. Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, es de una misma sustancia, majestad y gloria. Amén. Con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. Creemos en la suficiencia de las Sagradas Escrituras para la salvación. Amén. Porque ellas hablan del mensaje redentor de Jesucristo. Y a su vez
reconocemos como autoridad los nombres que tienen los libros canónicos de la Iglesia, que de acuerdo a la Escritura son 66 libros, que contienen el Antiguo y Nuevo Testamento. Creemos acerca del pecado original. Fíjense que en el tiempo de que la historia empieza a tener su historia, surgió un movimiento que se llamaban los pelagianos. ¿Quién eran estos? Los pelagianos decían, miren, es que todos nosotros somos pecadores porque Adán pecó. Pues entonces, perdónenme la expresión, del pecado de Adán nos salpicó a toda la humanidad. No, la Escritura dice que el ser humano es un ser individual. Y como tiene libre albedrío, y él puede tomar decisiones en bien o mal de las cosas, esa voluntad de decidir le puede llevar al sentido pecaminoso. Y requiere de la redención y de la salvación. Por lo tanto, cuando esa persona puede justificar y decir, oye, que yo soy pecador porque Adán pecó, ¿por qué quiere que le haga yo? No. Cada persona es libre de cometer las cosas, pero también es responsable de su salvación personal. Y esa viene a través de la justificación que nos da Jesucristo. Es Él el que perdona los pecados, es Él el que hace y va a la cruz para que nosotros seamos justificados delante del Señor. ¿Qué pasa después del pecado cuando alguien quiere y se es justificado? Los seres humanos podemos caer fácilmente en el pecado de nuevo. Pero hay un Dios que está presente a través de Jesucristo para decirnos de que la vida eterna es una realidad. Por lo tanto, nadie puede decirme yo soy tan pecador que no tengo salvación. La salvación está en Jesucristo. Amén. Y se ofrece a toda persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Basta solamente con decir, sí, yo reconozco, confieso mi pecado y requiero de la justificación del Señor para mi redención. Ahora, tenemos otros artículos que hablan de los sacramentos. La Biblia y Jesús mismo instituyó 2 sacramentos, y esos están avalados por la Escritura: el bautismo y la Santa Cena. Otros que se agregan no tienen justificación ni tienen base bíblica. Por lo tanto, para nosotros son 2 los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. De allí entonces, de los ritos y ceremonias que nosotros podamos hacer, tenemos que decir que no es necesario que los ritos y ceremonias sean iguales en todo momento. Si lo miramos desde el punto de vista geográfico, Chile tiene una tremenda extensión, de la que a veces nos sentimos orgullosos de ser un largo y extenso país, pero que a veces las distancias juegan en contra de nuestra forma de movilizarnos. Pero los metodistas creemos que no puede haber un sentido de decir, si no hacemos el culto nuestro de esta manera, no tiene sentido. No. Tiene que ver mucho con el arraigambre, con la cultura de lo que nuestro país tiene. Por lo tanto, si usted en algún momento va a un templo metodista en el norte, va a encontrar de que hay cosas distintas, a lo mejor alabanzas diferentes. Pero a todas nos son en todo el país algo que es básico. Sí, pastor. La palabra de Dios como mensaje. Disculpe, con respecto a eso de la parte geográfica o bien de las culturas, yo recuerdo que hace 2 años, junto con el grupo de jóvenes adultos, fuimos a Temuco, a Nueva Imperial, a Rulo. Sí. Estuvimos en esos sectores y nos llamó mucho la atención la forma también de alabanza que tienen allá, porque allá existe también la IMEMA. Iglesia Metodista Mapuche. Mapuche, sí. Y esto tiene relación con lo que usted nos está instruyendo ahora acerca de no hay un protocolo o un ritual que sea tan encajonado, tan cuadrado, sino que... Tan rígido. Claro, es tan rígido, sino que se adapta a las creencias de la fe cristiana, pero en el ambiente del cual estén sometidos. En este caso, la iglesia mapuche. Bueno, la obra mapuche está en Nueva Imperial, está en Rulo, en Asquintúe, en Lolorruca, Caregüe. Sí, son lugares en donde la iglesia ha tenido colegios, liceos, y es como usted dice, la iglesia metodista mapuche tiene su propio pastor también en esa iglesia. Por lo tanto, y claro, como usted dice, uno puede ir a esos lugares y cuando las canciones, las alabanzas, la palabra también es predicada en el Mapudungun, está significando de que nosotros no podemos decirle, mire, la palabra de Dios es esta, por lo tanto no puede haber aquí una diversidad, tiene que haberla.
es parte de la cultura, es parte de nuestro quehacer histórico. Por eso le digo, uno puede ir a la zona del norte y va a encontrar que en Santiago también tiene otro estilo, pero no hay nada que se haga que sea contrario a la palabra de Dios que nosotros no aceptemos. Si es contrario a la palabra de Dios, con ritos y ceremonias que son de otro calibre, no, eso no. Sí. La palabra de Dios es la que le afirma y le da el sentido a nuestra forma de ser. Amén. Por lo tanto, digamos, el bien común nos va a indicar, y aquí para nosotros lo enfatizamos, no puede haber ninguna reunión de ningún tipo en donde el mensaje no sea lo central en la Amén. actividad. Amén. Amén. La palabra de Dios es la que nos une. Las alabanzas pueden ser distintas, la forma de adoración distinta, pero es la palabra la que tiene el sentido básico y de unidad para todo metodista, Amén. digamos, en su acción y en su Así testimonio. es. Amén. Termino. Uno de los artículos tiene que ver también con algo que muchas veces se da en el ambiente y a lo mejor de la incultura, de la ignorancia y de todo ese tipo de cosas que a veces están en nuestro medio. Uno de los artículos de fe tiene que ver con los bienes de los cristianos. La riqueza, dice, y los bienes de los cristianos no son comunes en cuanto al derecho, título y posesión de los mismos, como falsamente algunos aseguran. Sin embargo, todo hombre de lo que posee y según sus facultades debe dar con liberalidad su atención a los pobres. Amén. O sea, yo sé que en el seno de muchas veces los comentarios están que a nosotros nos lavan el cerebro y que todo lo que tenemos le pertenece a X personas. No, eso es contrario. Nuestro artículo de fe dice eso. Cada persona, si ha administrado bien sus recursos y Dios le ha bendecido, tiene todo el derecho a disfrutarlo. Pero el llamado al metodista es comparte, disfruta, pero también da a quien corresponda. Dad de gracia. Lo que hemos recibido de gracia. Amén. Por lo tanto, eso no nos pertenece, somos una hermandad y aquí todo lo que tenemos es nuestro. No, cada persona es individual en su forma de gestionar aquellas cosas. Muy bien, gracias. Muchas gracias, pastor, por instruirlo y por mostrar nuestra iglesia de esta manera. Y parece que el tiempo es corto para hablar de las cosas. Pensamos honestamente que este tema era para un corto tiempo y la verdad es que parece que quedan cosas pendientes. Quedan cosas pendientes. Bueno, Y pero lo podemos retomar. interesante, lo que pasa es que nos deja un desafío. Sí, sin duda. El desafío es otro espacio para poder terminar los momentos que corresponden a nuestros artículos de fe, que son tan importantes en la vida de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nos instruyen y, como usted lo estaba comentando recién, nos ayuda a aclarar dónde estamos. Sí. Es importante nosotros tener claro dónde estamos. ¿Y para qué estamos también? Amén. Y dar a conocer también nuestra iglesia. No es en el afán de que usted llegue a nuestra iglesia, sino que es el afán de que conozcan a Cristo. Amén. Y si es necesario que llegue a nuestra congregación, usted ya va a tener una base. Ya usted va a entender y va a saber de qué se trata la Iglesia Metodista de Chile. Porque quiero sincerarme un poco, yo estuve fuera de la Iglesia Metodista de Chile, yo no he sido siempre metodista, pero sí había muchas cosas que desconocía de la iglesia. Y gracias al Señor, ahora conozco más y sé dónde estoy parado. Amén. Y sé dónde puedo instruirme mejor, con pastores como mi pastor Carlos, que ha sido mi primer pastor mientras yo llegué a la iglesia, como nuestra pastora Sandra Cartes, y muchos pastores, nuestro pastor Luis Flores, por nombrar algunos, nuestro obispo, el pastor Jorge Merino, nuestro pastor Correa, y muchos otros que el Señor ha puesto para que nosotros podamos ser instruidos en la palabra y en la historia de nuestra iglesia. Amén. Muchos pueden contar historias de la iglesia, de su fundación. Vamos a ir a un tema musical, vamos a ir a escuchar esta alabanza y luego los introducimos en la palabra del Señor. Amén. Amén. En mi ser, úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoque
Le pedimos al Señor que derrame su gloria Amén. a través de esta alabanza. Gloria de Dios que sabemos que está con nosotros. Como está también en Lota, con nuestra hermana Ruth Arévalo, con Claudia Yerina, con la familia Arévalo Jaque. Que el Señor los bendiga mucho. Muchas gracias por estar en la sintonía de este programa Senderos Metodistas, siguiendo sus pisadas. Y vamos ahora a pasar al momento importantísimo de este programa, que es compartir la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué mejor de una persona enviada por el Señor también en el día de hoy? Mi hermano Humberto Vidal. Amén. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Es grato poder compartir con ustedes a través de las pantallas lo que Dios habla a nuestro corazón, que es el mensaje para el día de hoy, para este momento, donde hemos apartado el trajín del día, la preocupación, la vorágine que nos consume todos los días en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Nosotros, por ejemplo, estamos también teniendo una actividad paralela en la iglesia, estamos hermoseando nuestro salón, queremos hermosear nuestro templo también. Por lo tanto, siempre hay un montón de cosas que hacer, pero es bueno detenerse a escuchar lo que Dios quiere decirnos en este momento. No olviden también que en la pantalla está el número de teléfono del canal para pedir algún motivo de oración o compartir con nosotros algún comentario. Es importante también tener esta reciprocidad con ustedes que están escuchándonos. Quiero compartir me gustaría pararme, pero no puedo, pero voy a tratar de no moverme mucho. Quiero compartir con ustedes lo que Dios habló en esta hora en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Voy a leer del versículo 14 en adelante. Como decimos en la iglesia, si ya abrieron su... digan amén. No, amén, entonces ustedes me van a ayudar en eso. Amén. Amén. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano, oh rey, de tu mano nos librará. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, misericordioso Señor, porque nos permites apartarnos para escuchar tu palabra. Nos permites saber, Padre Celestial, las cosas que para nuestros oídos son buenas. Por lo tanto, Padre amado, a través de las pantallas permite que las personas que están escuchando, a través de las redes sociales, Señor, que las personas que están escuchando sientan esta motivación de tu espíritu en su corazón. Sí, Señor Jesús. Padre bueno, quédate con nosotros, acompáñanos en estos momentos donde reflexionaremos de tu palabra. Amén. Estimado hermano, una hermosa historia es esta que aparece en la Biblia. Una historia llena de señales que nosotros podemos un poco ir delimitando, sacando y colocarlas en nuestra vida como un aprendizaje. Primero contarles que el contexto de esta historia son tres jóvenes que sirven a Dios, que creen en Dios y lo ven como su único Salvador. Bajo esa mirada también existe un ambiente que los rodea, un ambiente distorsionado quizás, donde la historia dice que el rey Nabucodonosor mandó a edificar una estatua y tenía un dios a quien adoraba. Y le pidió a todos que al sonar todos los instrumentos que se mencionaron en la lectura, se tenían que arrodillar frente
a este Dios que él presentaba y a esta estatua de oro. Pero la fe de estos 3 jóvenes era tan grande en el único Dios que ellos no lo hicieron. Pero ¿qué dice la historia? La historia también dice, para resumir todo este contexto, me queda poco tiempo, para resumir todo este contexto, ¿qué dice la historia? La historia dice que las personas se acercaron al rey para decirle, para contarle, mira, esto no están haciendo lo que tú dijiste, rey, y hay que castigarlo, y tú lo dijiste. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Los llama, los convoca y le pregunta, ¿es verdad que no están haciendo esto? Y ellos le contestan lo que ustedes acaban de escuchar. Ellos, confiando en su Dios, nuestro Dios, el Dios que ha estado siempre con nosotros, el único Dios, le dijeron que Él lo libraría de su mano. Yo quiero centrarme en esta parte, hermano. ¿Cómo puedo yo tener tanta fe que a pesar de las circunstancias puedo decir, Él me librará del mal? Es algo que usted tiene que atesorar en su corazón como una esperanza, como una fe permanente en la vida que Dios le quiere dar. Pero también quiero comentarles que dentro de toda esta historia, el rey se enojó mucho con esta respuesta. El rey los maldijo en una forma de castigo. ¿Y cuál fue el castigo? Echarlo al horno de fuego. La historia es bastante interesante desde el concepto de las cosas que pasan. Y el rey estaba tan enfadado, si usted sigue la lectura de Daniel, estaba tan enfadado que lo que hizo, mandó a calentar 7 veces ese horno. Imagínense la temperatura que había y 7 veces calentaron el horno. Y también mandó a uno de sus guardias, un hombre fuerte, a que los echara al fuego. Y tanta temperatura tenía que el hombre murió por el calor que había. ¿Qué es lo que pasó después? Voy a apurar un poco la narración. Lo que pasó después es que se acercó este rey Nabucodonosor a mirar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, pero no vio a 3 personas, vio a 4. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién creen ustedes, hermanos, que estaba ahí? Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que nos acompaña cuando estamos en dificultad. Cuando tenemos dificultades en el trabajo, cuando tenemos dificultades en la vida, cuando tenemos cosas que son dolorosas, sabemos que nos acompaña. Amén. Sí, sí. Y eso le pasó a estos 3 jóvenes. Él vio a 4 personas ahí. Y tanto fue el gozo de este rey, porque lo voy a narrar de esa manera, que sacó después a estos 3 jóvenes y a todos los que habían hablado en contra de estos jóvenes se fueron al horno, sancionados, castigados. ¿Por qué? Porque también Dios coloca su mano sobre las cosas que no son buenas. Pero más profundo todavía, este rey terminó adorando a este Dios. Hermanos, ¿qué les quiero contar brevemente con esta historia? Les quiero decir que siempre vamos a estar rodeados de circunstancias que nos afligen. Amén. Siempre vamos a estar rodeados de circunstancias que están en contra nuestra. De repente podemos tener dificultades en nuestro trabajo y siempre va a haber alguien que nos va, disculpe la palabra, a vapulear nuestro trabajo. También socialmente también podemos tener con vecinos, y cuando las cosas se empiezan a complicar, hermanos, parece que vienen cosas peores, como le pasó a Daniel, al horno de fuego. Amén. Pero hay un Dios que está contigo. Así es. Hay un Dios que te protege cuando tú colocas su fe en Él. Por eso es importante esta respuesta. Por eso es importante que usted, ante la dificultad, le diga al Señor: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. He aquí al Dios que servimos puede librarnos del problema. Amén. He aquí al Dios que servimos puede sacarnos de la dificultad. La pregunta es, porque yo siempre hago preguntas en este tipo de reflexiones: ¿usted está sirviendo a este Dios? ¿Usted está entregándole su vida a este Dios? Nuestro pastor hace un rato atrás hablaba de nuestra historia, la historia de la Iglesia Metodista, y donde decía: a este pastor le apedrearon la casa, tenía problemas con su familia. ¿Qué es lo que siento yo que en esta reflexión se enlaza con esto? Porque el Dios que a él servía no lo dejó solo. A pesar del horno de fuego, a pesar de la dificultad, hermano que está escuchando, Dios no lo deja solo. Amén. Dios está con nosotros. Nosotros tenemos un testimonio enorme, Jorge tiene un testimonio, mi pastor igual, donde podemos decirles que
La vida no ha sido fácil. Hemos estado en el horno de fuego, pero Dios está con nosotros. Así es. Hemos pasado por zonas complejas. Como decimos a veces, hemos pasado por el desierto, pero Dios está para darnos agua. Hemos pasado por el valle de la muerte y Dios nos ha extendido su mano Amén, para Señor. librarnos, como Gracias, dice una alabanza. Estimado hermano que está escuchando, Gracias, Dios. el tiempo a veces se nos hace corto, el tiempo a veces es limitado, pero quédese con esta idea, la idea de que Dios le va a librar del horno de fuego, de sus problemas, Él le bendecirá. Le voy a pedir al pastor si puede acompañarnos en una oración. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque sabemos que en todas las circunstancias de la vida hay ángeles del Señor que acampan a nuestro Amén. alrededor Bendito sea tu nombre, Señor. para ayudarnos, protegernos, pero también para guiarnos en la voluntad de Dios. Amén. Te lo tramo, Dios. Tú tienes tantas maneras de compartir con nosotros. Nos das señales. ¿Y qué pides tú? Estemos atentos, velando y orando Así en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos, Señor, Gracias, Jesús. a sentir que a través de la experiencia de estas personas que la Biblia está relatando, un rey se convirtió al Señor. Sí, Señor Jesús. Tú usaste a personas humildes que para ese medio eran simplemente un estorbo. Y de ese estorbo tú sacaste una tremenda bendición para un rey. Así es, Señor. Padre, ayúdanos a sentir de que en todo momento podemos ser el enlace, el Glorificado. puente de aquellas personas que puedan estar viviendo, quizás en forma diferente, Bendito eres. estos hornos de fuego que representan Amén. tantos problemas, tantas dificultades. Nuestro hermano decía, así la palabra lo describe. No eran 3, eran 4. Gracias, Jesús. Señor, gracias, Gracias, Dios. porque en nuestra vida tú has tenido tantos ángeles que nos han cubierto muchas veces, porque han venido en tu nombre para decirnos que somos bendecidos por ti. Amén. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra, que ésta pueda llegar al corazón de muchos Santo. y sientan. Dios siempre va a estar a nuestro lado, Así es, Señor Jesús. aunque le ignoremos y aún aunque lo neguemos, el Señor será fiel y estará ahí. Amén. Que Dios nos bendiga a la luz de la palabra, porque Cristo es también nuestro ángel proveedor de Sí, tantas Jesús. cosas. Amén. Sí, En ese Señor nombre Jesús. agradecemos tu palabra. Amén. Amén. Bendícenos, Señor. Amén. 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 Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. por este programa, tercer programa ya al aire, Amén. que el Señor nos ha otorgado y nos ha bendecido. Damos gracias al Señor por la presencia de nuestro pastor Carlos Amén. en este programa y también porque nos visita mi hermano Ricardo Zambrano. Amén. El Señor les bendiga de público. Amén. Ahí se escuchó el aire, el Señor le bendiga mucho. Amén. Ya estamos terminando, hermano Así es. Ricardo. Así es, agradecemos al Señor por su misericordia, sus bondades. Amén. A nuestras familias que nos están acompañando en el espíritu y en la oración. Agradecemos a nuestra iglesia que nos da la libertad también de poder acceder a este medio, porque queremos compartir todo lo que hacemos. Por eso al inicio tenemos fotografías, prontamente tenemos nuestra reunión, asamblea distrital, también en nuestra iglesia. Entonces vamos a compartir las cosas que Dios nos ha permitido hacer. También quiero agradecer al pastor Carlos por su presencia, porque su disposición. A veces andamos todos como rápido, entonces lo invitamos de repente, y el pastor está cediendo a participar con nosotros. Por la vida de Jorge, que está con nosotros. Así que Dios les bendiga, les saludo y que las cosas a ustedes se les multiplique y les vaya muy bien. Pastor Carlos. La bendición final que viene del Señor. Amén. Padre, todo lo que hemos compartido y dicho, de lo que tú has sido testigo, Amén. lo dejamos en tus manos. Así es, Señor Jesús. Empezamos este programa invocando tu nombre,
pidiendo ser bendición para otros y que otros sean bendición para nosotros también. Así es, gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Ricardo, por las familias que representamos. Oramos en esta hora por quienes estén pasando dificultades. Y en el nombre del Señor, oramos por ellos. Y queremos escuchar testimonios de respuestas del Señor en sus vidas. Queremos terminar este espacio agradeciendo a este lugar que nos ha abierto la posibilidad de hacerlo. Gracias, Señor. Porque esta es una bendición. Te rogamos, Señor, que tu paz, tu amor y compañía esté con nosotros ahora y siempre. Amén. Amén. Nos encontramos en un próximo programa cuando le digamos bienvenidos a su programa Senderos Metodistas siguiendo sus pisadas. Amén. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre Gloria en lo alto, gloria.